2. Esta tentativa de ensayo resultará a la postre, por lo que empiezo a ver un pesado caso de tautología. ¿Cuántas veces tendré la necesidad de escribir la palabra y de exponer el concepto de crisis? Al asentar que padecemos una crisis de pueblo, no me refiero al pueblo en ninguno de sus valores corrientes de conjunto étnico, de sector social o económico, o de unidad o modo de ser político. Para el caso, más que el pueblo político en sí bastante informe, nos interesa el pueblo en función histórica. Y justamente no somos pueblo en estricta categoría política, por cuanto carecemos del común denominador histórico que nos dé densidad y continuidad de contenido espiritual, del mismo modo que poseemos continuidad y unidad de contenido en el orden horizontal, en el orden de la horizontalidad geográfica. Creo haber escrito en alguna oportunidad que Venezuela, pese a su historia portentosa, resulta desde ciertos ángulos un pueblo antihistórico. Por cuanto nuestra gente no ha logrado asimilar su historia, su propia historia, de tal forma que pueda hablarse de vivencias nacionales, uniformes y creadoras, que nos ayuden a la obra de incorporar a nuestro acervo fundamental nuestros valores de cultura, cuyos contenidos y formas, por corresponder a grupos históricamente disímiles del nuestro, puedan adulterar nuestro genio nacional. En más de un libro y una revista extranjeros, he leído elogios entusiastas para la obra de nuestros historiadores de ayer y de hoy. Yo así figuré en el catálogo de quienes escriben historia en este país, y por más que siento orgullo de la atribución, no estoy del todo conforme con tal entusiasmo. Cierto que en el pasado y en el presente se han escrito muchos libros valiosos de historia, modelos entre ellos las historias de Baral y Díaz de Gil Fortuna. Cierto también que los gobiernos, lo mismo el del general Juan Vicente Gómez como el de Rómulo Betancourt, se han preocupado por el problema de la divulgación de nuestros fastos. Mas, en la mayoría de los trabajos de historia nacional, se ha dado, con marcadas excepciones, notoria preferencia a una historia de tipo litúrgico y de criterio calvinista, con cuyo rígido esplendor se ha creído compensar nuestras carencias sociales de pueblo. José Rafael Pocaterra, mostrando mayor sentido histórico que muchos profesionales de la historia, ha escrito con tinosa precisión. Hubo una época y una literatura histórica que asignaron mentalmente el alto comando de las libertades a una clase que venía del privilegio y vivía para el privilegio. Los que hemos estudiado en el libro vivo esa historia no escrita, creemos que aún falta por escribirse, no los anales de los patricios ni de los guerreros, no la época de los jefes insignes y de los subalternos que corrían como perros cerca de las botas de los jefes, sino la historia de los hombres. Esta circunstancia quizás sea una de las causas más pronunciadas de que nuestro pueblo carezca de densidad histórica. Como colectividad, siente poco el pueblo la sombra de su esfuerzo sobre los muros del tiempo. Le han enseñado solo a verse como masa informe que sirve de cauda disciplinada y sufrida a los milites que hicieron a caballo las grandes jornadas de la guerra. La historia bélica, que hasta hoy ha tenido preferencia en la didaxia, ha sido para el pueblo venezolano como centro de interés permanente, donde ha educado el respeto y la sumisión hacia los hombres de precio. Porque nuestra historia no ha sido los anales de los grupos que formaron las sucesivas generaciones, sino la historia luminosa o falsamente iluminada, de cabecillas que guiaron las masas aguerridas, ora para la libertad, ora para el despotismo. Ha faltado el ensayo que presente la obra del pueblo civil como factor de hechos constructivos, del mismo modo como, para interpretar el valor conjugante de la nacionalidad, han faltado las historias parciales de las varias regiones que se juntaron para formar la unidad de la patria. Quizá la manera de juzgar los hechos históricos y la ausencia de una metodología que conduzca a un cabal y lógico examen del pasado, capaz de dar contrapeso a la peligrosa venda de trabajo con índole histórica, producidos en razón de tener la historia, sus puertas abiertas al gran público, según anota Huizinga, ha contribuido poderosamente a que nuestra colectividad no haya podido asimilar uniformemente para una función de fisonomía
y de carácter, los tesoros poderosos del tiempo y crear la conciencia histórica requerida como elemento de nacionalidad. Estoy perfectamente de acuerdo con quienes ayer censuraron una medida en apariencia útil y patriótica tomada por las autoridades para evitar la circulación de cierta literatura argentina denigrativa del Libertador. Tal prohibición en realidad da la impresión de que nosotros estuviésemos imponiendo en asuntos de historia una doctrina oficial que no se pudiera discutir. Es decir, con dicha medida asumimos una actitud semejante a la de la policía histórica que ejerce Juan Domingo Perón. En cambio, a estas alturas del tiempo, ya debiéramos haber adoptado espontánea y uniformemente un canon histórico, no de creación oficial o policíaca, sino formado, repito, sobre estructuras ideales, arrancadas a través de un proceso sedimentario de generaciones del fondo de nuestros anales. Contra ese canon popular, nacional, al cual correspondería, como es lógico, una sensibilidad defensiva, chocaría todo propósito forastero de desfigurar personajes y sucesos de nuestra historia. Como cuerpo provisto de robustas defensas naturales, el organismo social repudiaría por sí solo cualesquiera consejas que se opusieran a su verdad histórica, sin necesidad de que se recurra, como fatalmente hubo de recurrirse en el caso citado, a drásticas drogas de gendarmería. Insisto en decir que ya debiéramos poseer un grupo vigoroso y uniforme de valores históricos, logrados como fruto de una comprensión integral, de sentido colectivo, de nuestro pasado nacional. A cambio de ello, hemos aceptado pasivamente una serie de premisas de tipo sociológico, político, aparentemente fundamentadas en una filosofía pesimista, erigidas sobre una supuesta insuficiencia vocacional del venezolano para ejercicios de república. Lamentablemente andamos lejos de gozar la recia posición constructiva que nos ponga en posesión de aquellos instrumentos de educación cívica. Se rinde culto a los hombres que forjaron la nacionalidad independiente, pero un culto que se da a la mano con lo sentimental más que con lo reflexivo. Nuestra misma devoción oficial por el Libertador podría decirse que fuera una prolongación de las fiestas de San Simón, preparadas para agasajar en vida no solo al héroe magnífico de la libertad, pero también al poderoso dispensador de favores, o una repetición sin sentido de los funerales de 1831. Poco hemos hecho, en cambio, para formar una teoría ejemplar de lo bolivariano. Como consecuencia de ello, el admirable ensayo por medio del cual Santiago Key Ayala nos presenta la vida estimulante de un Bolívar sin fulgores de arcángel, no ha entrado de lleno en la didáctica de lo bolivariano. También nos valemos del Libertador para cubrir con los resplandores de su gloria lo opaco y menguado de nuestra realidad cívica. Y como es padre de todos, cualquiera se cree con derecho de interpretar sus pensamientos y aún de ponerlos al servicio de intereses foráneos. La mayoría de nuestros compatriotas, cuando exalta el pensamiento volcánico del padre de la patria, solo mira la oportunidad parcial de las circunstancias políticas. En Colombia, por ejemplo, como en Ecuador y Venezuela, los conservadores glorifican pro domo suo al Bolívar de la dictadura, mientras que los liberales lo motejan de tiranía, sin reflexionar ambos en que aquella etapa del ciclo bolivariano fue apenas una fase del multiforme y dialéctico obrar del ego. Aquí está la nota número 2 que vamos a leer, que dice: algunos venezolanos consideran que los conservadores colombianos son más adictos a la persona de Bolívar que los colombianos liberales. Ello es fruto de un juicio simplista. Como los conservadores alaban el Bolívar de la dictadura, motejado por los liberales de desamor a los principios legales, los venezolanos que entendemos, amamos a Bolívar de todos sus tiempos y sabemos explicar la contradicción aparente de su conducta política, llegamos a desconocer las lógicas reservas
con que enjuician los liberales y proceso final de Colombia. Y de lo contrario, simpatizamos con la posición conservadora que mira en Bolívar un patrón de gobierno de fuerza. Bueno, es recordar que el Partido Conservador Histórico de Colombia fue fundado por un antiguo secundista. Ajá, 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 ajá. Ay, ¿dónde? Ajá. En la disputa sobre, continuamos con él, ya se terminó la nota, ahora continuamos con el texto número 2. En la disputa sobre el tema de la conferencia de Guayaquil, la mayoría se detiene en el valor del ofrecimiento o de la negativa de unas divulgaciones auxiliares, de unas divisiones auxiliares, sin insistir lo suficiente acerca de que se hubiera fijado con el retiro de San Martín el destino republicano de nuestro mundo hispánico, expuesto a las veleidades monárquicas del protector, con tan buen abono en la conciencia realista de los peruanos, que hasta hoy se quejan de Bolívar por haberlos convertido a la República Democrática. No les digo de que ciertos hechos de la vida de Bolívar se eleven a la luminosidad del mito, el pelotazo al virrey del futuro Fernando VII, el juramento en el Monte Sacro, el delirio en el Chimborazo, el salto sobre el Tequendama. Así estén en tela de juicio, dan contornos de eficacia creadora de la figura del Padre Inmortal. Sobre ellos se escribirá siempre con provecho para entender la singular voluntad del gran hombre. ¿Cuánto habría lucrado la República con que se hubiera hecho consigna de trabajo? La frase que Bolívar lanzó contra José Domingo Díaz en medio de las ruinas del terremoto de 1812. Vencer a la naturaleza. Jamás un forjador de pueblos les dio mandamiento de mayor alcance. Moisés pasó a pie junto al Mar Rojo porque tenía de su parte los ejércitos de Jehová. Bolívar prometió vencer desde una actitud humana la oposición del universo a sus sueños de libertad. Si los venezolanos hubiéramos tomado como lema de acción la consigna de Bolívar, otro habría sido el destino de nuestro pueblo.